Y vamos a basarnos en el Salmo 32 para hablar de esto, porque en verdad la ira de Dios puede ser satisfecha, ha sido satisfecha, así que no tenemos nosotros que pagar ni sufrirla, porque allá hay quien la sufrió por nosotros. Vamos a Éxodo 32 y sigamos con la última parte de la lectura, que es a partir del verso 17. Éxodo 32, 17 dice así: Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alaridos de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y los dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y le eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Verso 29. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado a su pueblo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ven pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Hermanos, la ira de Dios para el creyente es positiva, pero para el incrédulo no. Y en esta historia vemos un claro ejemplo de cómo Moisés trató de aplacar esa ira de Dios. ¿Qué hizo y qué intentó hacer? Pero sabemos que la ira de Dios no se aplaca de esa manera. No es suficiente. Para aquellos que conocen un poquito de la historia de Israel, los primeros 5 libros, el Pentateuco, en el segundo libro nos habla de ese éxodo
de Egipto, donde el pueblo estaba por muchos años cautivo hasta la tierra de Canaán. Un camino de unos cuantos días les tomó años, 40 años. Un poco tardado, ¿verdad? Algunos de nosotros nos parecemos a ellos. Lo que debemos de hacer en unos cuantos días nos cuesta años hacerlo. Moisés había estado 40 días en el monte recibiendo la ley. Dios había estado hablando con él. Pasaron los días y se convirtieron en semanas. La gente estaba abajo en el campamento, muy inquieta. Y no falta el que inquieta a los demás. Estaba tan inquieta y esperando algo abajo. Esa gente inquieta, entre ellos algunos agitadores, alborotadores, convencieron a Aarón, al hermano de Moisés, de que les hiciera un Dios sustituto. Porque por tantas semanas ellos ya no sabían de Dios, ya no sabían de Moisés, ya no sabían de nadie, y ellos querían un Dios para que siguieran caminando, para que prosiguieran el camino hacia la tierra prometida. Ahora bien, Dios sabía lo que estaba ocurriendo allá abajo en el valle, y sabiéndolo Dios paró, interrumpió el darle la ley a Moisés para contarle que el pueblo estaba haciendo algo terrible allá abajo, y para que Moisés regresara al campamento. Qué ironía, ¿verdad? Dios acababa de entregarle a Moisés los 10 mandamientos. ¿Y cómo empiezan los 10 mandamientos? Vayamos a Éxodo capítulo 20 sin retirarnos del capítulo 32. Pero ahí en Éxodo 20, irónicamente, en el verso 2 dice así, el inicio de la lista de los 10 mandamientos: yo soy Jehová tu Dios. ¿Quién es el Dios? El único Dios. Pregunto. ¿Quién es? Jehová. Así que en esa ley y en ese decálogo, en esos 10 mandamientos, estos 10 mandamientos empezaban hablando del primer mandamiento que el pueblo abajo en el valle ya estaba quebrantando. Porque el primer mandamiento dice: yo soy Jehová tu Dios. No dice: yo soy Jehová, uno de tus dioses, o una opción de Dios. Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero es que yo no sabía. Pero tal vez había una excepción. Tal vez sí se podían hacer un becerro. Tal vez abajo diría en la tabla: excepto becerros. No, no tendrás. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy filete, aquellos huesos. Pero precisamente, mientras Dios estaba entregando estas tablas, el pueblo que había sido liberado de esa larga y terrible esclavitud en Egipto, estaba haciendo precisamente lo que Dios les estaba prohibiendo. Exactamente lo que le estaba prohibiendo es lo que estaban haciendo. Nos dice también que entre toda su festividad y toda su vida diaria estaban cometiendo adulterio, estaban mintiendo, estaban codiciando, estaban robando, estaban deshonrando a sus padres, estaban viviendo una vida de laciedad total. Dios nos ha permitido crear hijos muy inocentes. Fíjense, cuando David estaba pequeño, no estaba bien. Un día estábamos viendo la televisión y en una caricatura, ¿no?
nosotros llamamos caricaturas a los dibujos animados. Estaba un caricaturista dibujando. Y claro, mientras dibujaba, cobraba vida los dibujos. Pero algo no le gustó y de repente le borró la cara al dibujo. Y ahí estaba David viendo conmigo. Y yo le digo, David, si te portas mal, te voy a borrar la cara. ¡No, no, no! Se tapaba la cara porque se le iba a borrar. Pues Dios los iba a borrar. Por lo menos esa fue la oferta o la prueba para Moisés, porque Dios no iba a hacer eso. Era bien empeñado en su palabra. Pero era una prueba para Moisés. ¿Qué clase de líder y hasta dónde podía llegar Moisés? Moisés intercedió por ellos. Y cuando baja Moisés al campamento, allá en el valle, se llena de ira. Y por esa ira que tenía, una ira, un enojo santo, una ira, un enojo correcto, justo. Y vemos una forma humana para tratar con el pecado. Yo no sé qué fue todo lo que Dios le dijo a Moisés, pero cuando aquella tribu se apartó, la tribu que nos narra la lectura, que dijo Moisés, el que esté con Jehová, venga hacia este lado, entonces se vino toda una tribu. Y a través de aquella tribu, Dios mostró su ira, o parte de su ira, contra aquel pueblo. Moisés descendió del monte para encontrarse con el pueblo. Y desde un punto de vista humano, y sin pensar nada acerca de la gracia de Dios, nos damos cuenta que el pecado debe de ser juzgado. Lo dice Romanos. Mas la paga del pecado es muerte. El pecado siempre produce muerte. La muerte es consecuencia del pecado. Fue así que Moisés comenzó a tratarlo de la mejor manera que pudo. Así que el pecado del pueblo empezó a tratar a Moisés, y lo primero es que delante de todo el pueblo le dio un tremendo reproche a Aarón. Delante de todo el pueblo, ya que Aarón estaba a cargo de la nación, reprochó sobre él duramente. No había excusa para Aarón. Lo que había permitido Aarón y la forma en que había cooperado Aarón no era excusa, no tenía excusa alguna, así que vino un gran reproche en público. La segunda cosa que hizo Moisés, llamó a los que todavía, porque damos gracias a Dios de que siempre Dios tiene entre el mundo de pecado, entre un mundo pecador, un remanente, gente que se abstiene de lo malo. En general el pueblo estaba pecando, pero no todos lo estaban haciendo. En general el pueblo estaba adorando y sirviendo a un Dios falso, un Dios pagano, y hacían gran alboroto y fiesta. Pero había gente que no. La tribu de Leví respondió y se apartó. Dios le dio una orden, o Moisés les dio una orden al pueblo, y fueron enviados al campamento aquella noche y ejecutaron a todos los que habían levantado esa rebelión. Y todos los que habían levantado aquella rebelión, nos dice el capítulo que fueron 3,000 hombres. El 0.5% de todos los hombres que salieron de Egipto.
el 0.5% de todos los hombres que salieron de Egipto, de los 600,000 que habían dejado Egipto durante el Éxodo, según Éxodo 12:37, y junto con las mujeres y los niños, el número total del Éxodo fueron 2 millones de personas. Así que el 0.5% de esos hombres murieron, porque fueron los que se rebelaron, no contra Moisés, contra Jehová. La tercera cosa que mandó hacer Moisés fue destruir el becerro de oro. Lo molió al punto de hacerlo polvo, lo arrojó sobre las aguas y se lo dio a beber al pueblo. Desde el punto de vista humano, mis hermanos, Moisés había tratado con el pecado. Los líderes revoltosos habían sido castigados, Aarón había sido reprochado, la alianza con el pueblo había regresado por lo menos por un tiempo, así que había sido restituida la alianza de Dios con el pueblo. Todo parecía estar ahora en orden. Pero Dios mantenía con Moisés, y Moisés mantenía con Dios una relación especial, como también tenía Moisés una relación especial con el pueblo. Esto es lo que Moisés hizo, pero Dios todavía estaba esperando en el mundo. Dios todavía no hacía lo que iba a hacer. Dios esperaba en el monte encontrarse de nuevo con Moisés. Y la ira de Dios, mis hermanos, todavía no se había aplacado totalmente. Se había hecho lo que Moisés había hecho, pero todavía faltaba algo de parte de Dios. ¿Qué más podía hacer Moisés? ¿Cómo enfrentarse al día siguiente? ¿Cómo pasaría toda esa noche? ¿En qué estaría pensando ese siervo? Que al volver por la mañana y reunirse de nuevo con Dios, ¿cuál sería la plática? ¿Cómo le presentaría lo que había visto, lo que había sufrido abajo con el pueblo? ¿Qué le diría? ¿Cómo podía interceder ante este pueblo delante de Dios? Había pasado muchos días Moisés hablando con Dios, o Dios hablando con él. Había oído la voz de Dios. La ley que Dios le había dado a Moisés todavía no había sido entregada en su totalidad. Pero Moisés ya había recibido lo suficiente como para darse cuenta de lo grave y del horror que es el pecado y la naturaleza de un Dios de justicia, de un Dios que no hace pactos ni alianzas con el pecado. ¿Acaso Dios no le había dicho a Moisés: no tendrás dioses ajenos delante de mí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ni hoy, ni mañana, ni el año que viene, ni la década que viene, ni dentro de 100 años. No tendrás jamás dioses ajenos. Ni siquiera los tendrás un minuto. Ni siquiera lo tendrás ese fin de semana al ir de vacaciones a cierto lugar. Tampoco lo vas a tener unas horas mientras estás con algún familiar festejando algo. No tendrás dioses ajenos. Jamás. ¿Acaso no había prometido Dios visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos de la tercera y la cuarta generación? Dios le había dicho a Moisés: yo soy quien visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
¿Estaba exagerando Dios o jugando? ¿Solamente los quería asustar? ¿Quién era Moisés para creer que el juicio limitado que había comenzado era suficiente para satisfacer la santidad de Dios? ¿Sería suficiente haber llamado la atención públicamente a Aarón? ¿Había sido suficiente raer de la faz de la tierra a esos 3,000 revoltosos que estaban provocando y contaminando el pueblo de Dios? ¿Había sido suficiente moler a aquel becerro y darlo a beber en las aguas? Ya era todo. Así que llegó ese día siguiente, que a veces en la vida nos encontramos esa mañana siguiente que quisiéramos brincarnos, ¿verdad? No pasarla, no vivirla. Así que a la mañana siguiente Moisés regresó al monte. En algún momento durante la noche estuvo pensando si había alguna manera de desviar la ira de Dios. Alguna manera de sacarle la vuelta a esta situación. Si se podía hacer algo por ahí, debajo de la mesa. Si había algún artículo por ahí que dijera que hay una segunda opción B. Porque ya en el pasado, Dios había mostrado el asunto del sustituto. Que tal vez alguien podía tomar el lugar de otro y castigar a otro en su lugar. Tal vez esta era la manera en que se podía hacer algo, lograr algo, para que Dios no castigara al pueblo, pues castigara a otro, y ese otro, ¿quién podía ser? Pues él. Moisés pensó, yo mismo. Así que en vez de que tú castigues al pueblo, castígame a mí. En vez de que quites la vida al pueblo, quítamelo a mí. En vez de que la ira tuya vaya sobre el pueblo, que se lo merece, mejor que vaya sobre mí. No fue tan simple. Cuando vemos en los capítulos anteriores la oración de Moisés, nos podemos dar cuenta de la agonía que estaba viviendo Moisés. Moisés tiene 2 oraciones. Moisés ora 2 veces a Dios en estos capítulos. Y la primera oración que encontramos ahí, en el texto hebreo, encontramos una oración irregular en el texto. Y la segunda oración que hace Moisés no la termina. No la puede terminar. Hay un guión en medio de estas 2 oraciones. Así que encontramos a un líder ahogándose, tratando de dar un grito a Dios, ese grito que se ahoga delante de Dios, se pone y se envuelve en un llanto que viene del corazón de un hombre, de un líder. Un líder que le está pidiendo muy en serio a Dios, Dios, que yo sea maldito en lugar del pueblo. Quítame de tu libro, bórrame de tu libro, pero no los borres a ellos. Es inimaginable aquella situación que Moisés vivió. Y le dice en el capítulo 32, versículo 31 y 32, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, perdónalos. Y si no nos puedes perdonar, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés estaba ofreciendo en lugar del pueblo para recibir el juicio de Dios. Aléjame de ti, no los alejes a ellos.
Ya Dios le había ofrecido a Moisés: Moisés, déjame terminar con todos y te voy a hacer una nación nueva, una nación grande, una nación justa y obediente, una nueva nación judía a partir de ti, según el verso 10. Ya Moisés había rechazado esa oferta antes. Ya la había rechazado. Pero ahora, al ver el pueblo y oír al pueblo y ver la perdición en la cual encontró sumergido al pueblo en una terrible idolatría y pecado, pudo sentir la compasión y el amor que sentía hacia ellos. Y nuevamente la respuesta de Moisés fue negativa y rotunda. Dios le había dicho: los destruiré y haré de ti una gran nación. Y Moisés le respondió: no, destrúyeme a mí y sálvalos a ellos. ¿Sabes? Moisés estaba rogando algo que él no sabía, pero que nosotros sí sabemos. Que Moisés estaba pidiendo a Dios algo que no podía suceder. ¿Quién era Moisés para ofrecerse como sacrificio por el pecado del pueblo? Ese lugar estaba destinado para otro, y no Moisés, y no Aarón, y no un rey como David, no Adán, ningún gran profeta, ni Juan Bautista, ni el apóstol Pablo, ni nadie, ni Moisés, siervo de Jehová. Él estaba pidiendo algo imposible, rogando por algo que no podía suceder. Moisés se ofreció a entregarse para salvar a su pueblo, como si sacrificándose Moisés a través de ese sacrificio de la muerte de Moisés, entonces la ira de Dios quedaría satisfecha. Como si lo único que quisiera Dios fuera castigar a alguien, ¿verdad? Hay un dicho que dice: no quiero saber quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. Y tal vez Moisés tenía en su mente esto, ¿verdad? No importa quién se la hizo, sino quién se la pague. Y yo voy a pagar por el pecado. Yo me ofrezco. No les quiten la vida a ellos, quítamela a mí. Pues sí se la podía quitar a él y a ellos. ¿Cuál es el problema con esta petición de Moisés, mis hermanos? Que Moisés no podía ni salvarse a sí mismo. Moisés no se podía ni salvar solo, mucho menos salvar al pueblo. Él también era un pecador, y un pecador no puede salvar a otro pecador de sus pecados. Un pecador no le quita el pecado a otro pecador. Un pecador no se puede ofrecer como sacrificio santo, agradable a Dios, para satisfacer la ira de Dios por el pecado de alguien. Un pecador no puede hacer esto. ¿Y cómo sabemos que Moisés era pecador? Si Romanos escribió mucho después, cuando dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo sabemos por el relato bíblico. Ya Moisés había cometido un asesinato, ¿recuerdas? Cuando mató a aquel egipcio. Ya Moisés había quebrantado el 6º mandamiento, que dice: no matarás. No podía servir como un sustituto del pueblo. No podía morir por ellos. Era un pecador que también necesitaba un Salvador. Hay uno que sí podría, hay uno que sí pudo: Jesucristo. Y vayamos al último pasaje de esta tarde, Gálatas 4:4. Nos vamos del otro lado. Y en Gálatas 4, versículo 4, dice la Escritura esto:
4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió no a Moisés, no a Aarón, no a un rey, no a un apóstol, no a un profeta, no a un obrero, un misionero. Él envió solamente al único que puede redimirnos, salvarnos, limpiarnos, atraernos a Dios, rescatarnos, a su propio Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que la muerte de Jesús no alcanzaba únicamente a los que habían creído en el tiempo antiguo. No solamente alcanzaba para aquellos que vivían en el tiempo en el cual Jesús vivió y murió. La muerte de Jesús también alcanza a los que hoy vivimos y a los que mañana vivirán, sin importar su raza, religión, idioma o color. Así que por la muerte de Cristo, hermanos y amigos, porque no Moisés, sino Cristo recibió toda la carga judicial de la ira de Dios, toda la carga del pecado y todo el castigo, como dice Isaías, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que las personas que ahora creemos podemos experimentar no su ira abundante, porque la ira de Dios es abundante y terrible. Los que creemos en Él podemos experimentar su gracia abundante en lugar de su ira. Una ira que el hombre se merece, pero Dios le da al que cree la gracia, lo que no se merece. Y esta serie la termino con una urgencia en nuestros corazones y en nuestra actividad de vida diaria. Una urgencia de vivir el Evangelio y de compartir el Evangelio, porque la gracia de Dios, el amor demostrado de Dios por nosotros, la gracia no elimina la ira. Hay gracia abundante, pero para el que no cree también viene una ira abundante. La gracia no elimina la ira. La ira todavía se está acumulando contra aquellos que no creen y no viven para Dios. Y espero que nadie aquí nos esté aguardando la ira. Pero lo que la gracia sí elimina es que todos sufran, o es la necesidad de que todos sufran la ira. Por la gracia de Dios, muchos no sufrirán la ira de Dios. La gracia es verdadera, su ira es verdadera. ¿Estamos viviendo bajo la gracia de Dios? ¿O estamos almacenando su ira para nosotros? Gracia verdadera, ira verdadera. Por eso urge que la gente sepa que hubo quien entregó su vida, quien derramó su gracia, para que en el futuro ya no experimente la ira de Dios. Pongámonos de pie, terminemos orando. Estos días de Semana Santa, hoy es Domingo de Ramos, cuando la gente gritaba
lanzando sus mantos, lanzando las ramas de palma en cuanto podía, para que ni siquiera el asno que llevaba a Jesús tocara la tierra. Y gritaban: Hosana, Hosana, aquel que viene en el nombre del Señor. Qué importante es que así declaremos delante de Él su entrada triunfal a la vida de un ser humano. Porque si entra Dios a una vida, a un corazón, y a esa vida Dios la lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria también. Esta semana de Semana Santa nos hace recordar y pensar lo importante que es tener un Salvador, el Salvador, Cristo Jesús. Que Dios nos dé amor suficiente para compartir a aquellos que no tienen esperanza, de que hay esperanza y que hoy es el día para recibir la gracia de Dios. Que podamos tener suficiente amor para compartir un mensaje que no solamente le puede salvar la vida física a alguien, sino eternamente. Señor, yo no sé si hay alguien aquí que aún no te conoce, pero si alguien no te conoce, si alguien no vive por ti ni para ti, está almacenando ira para el día de la ira. Pero tú no quieres. Tú deseas, Señor, que menos y menos personas sufran esa ira, esa justa ira por causa de la rebelión y el pecado. Tu deseo es, y por eso enviaste a tu Hijo, de que la gente experimente la gracia tuya, el regalo de amor tuyo. Y por eso te ruego, Señor, que si en este día hay alguien aquí todavía que ha oído y oído, y oye todo como una simple teoría o un cuento viejo, pensando, eso no va a suceder. Piensa que la gracia de Dios es algo que no puede suceder. Piensa que el perdón y una vida nueva es algo que no puede suceder. Por eso uno la busca de ti y la recibe de ti. Y también esa mente piensa que no va a venir ninguna ira, y si viene va a escapar, porque he escapado de otras cosas. ¿Cómo no va a escapar? Pero Señor, tu gracia la ofreces gratuitamente hoy, y la ira vendrá sin misericordia el día de mañana. Yo te ruego, Señor, que si alguien necesita un encuentro contigo, tú trates con él. Y si quiere acercarse a alguno de nosotros, Señor, para hablar de esto, lo haga, porque urge ponernos en paz contigo. Y el que nos pone en paz es Cristo Jesús. Esta semana, Señor, de Semana Santa, que no solamente hace sensible al mundo, sino de alguna manera nos hace más sensibles a nosotros. Ayúdanos a alabarte y a hablar de ti, aquel que nos dé una oportunidad. Danos cualquier oportunidad, Señor, para hablar no de nosotros, sino de Jesús, que murió y resucitó por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de